Javier Aguirre había hecho un seguimiento puntual de Álvaro Fidalgo tras esa triste lesión de Luis Gerardo Chávez, el mediocampista que el 30 de junio pasado, pues esa ruptura del ligamento cruzado anterior durante la Copa Oro lo pone, pues digamos, para una estimación de regreso entre febrero y marzo del próximo año. Entonces hoy las puertas están más que abiertas para Fidalgo, será convocado en enero próximo y justo no escuchamos ahorita en esas reacciones, pero hablaron tanto Vargas como Ambriz de competir contra Fidalgo y son las posiciones que hoy todavía están abiertas en ese medio campo de la selección, Sergio. Totalmente. ¿Qué otras posiciones, León, dirías que están ahí, abiertas, en disputa? Como la portería, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿O tú sigues viendo a Acevedo 1? Sí. Malagón, pero ahí viene Acevedo, en Torreón quizá. Al contrario. A ver, mira, te voy a compartir un paréntesis de Acevedo. Me dicen que no estaba mucho en el radar de este cuerpo técnico de Javier el Vasco Aguirre. Lo convocan en la fecha FIFA de octubre pasado y me dicen que tuvieron muy buenas sensaciones por parte del cuerpo técnico del entrenador de porteros del Vasco Aguirre respecto al trabajo que hizo Acevedo en los entrenamientos. Bien. No me sorprendería que en un momento dado pudiera tener minutos en esta fecha FIFA, pero sigue siendo Malagón hoy por hoy el 1. A ver, yo creo que todavía la portería está abierta. La lateral derecha de la selección mexicana está abierta. Las posiciones de los volantes mixtos, no los contenciones, Edson Álvarez y Eric Lira, pero los volantes mixtos de esta selección, en donde está Ángel Mora, donde está Obed Vargas, donde hoy está, por ejemplo, Fidel Ambriz y donde puede estar Álvaro Fidalgo, donde hoy no está Charly Rodríguez. Esas son las posiciones que hoy por hoy no están del todo claras. Lo mismo, quiénes serán los 3 centros delanteros de la selección nacional. E incluso yo te podría decir que quizá hay 2 o 3 extremos que ya están prácticamente en la Copa del Mundo, pero también ahí hay huecos disponibles por ambos costados. Bienvenidos a Reportes América MX, hoy con información directa desde la concentración del Tri, donde se vive un ambiente de mucha expectativa. La selección mexicana abrió las puertas de su entrenamiento y dejó grandes noticias para el americanismo. Fuentes cercanas a la federación confirmaron que Rodrigo Aguirre, tras la lesión de Luis Chávez, realizó un seguimiento detallado de Álvaro Fidalgo y el mediocampista del América está cada vez más cerca de integrarse formalmente al proceso de la selección. El cuerpo técnico del Tri ya lo venía observando desde hace meses y la decisión está tomada. En enero de 2026, Fidalgo será convocado para entrenar al lado del equipo nacional. El jugador español, que obtendrá su nacionalidad mexicana en febrero, llegará como una opción seria para reforzar el mediocampo. Además, nombres como Vargas y Ambriz también están siendo evaluados, listos para competir con Fidalgo por un lugar en el centro del campo. Y otra gran noticia para el americanismo. Luis Ángel Malagón apunta firme a ser el portero del Tri en el próximo Mundial, consolidándose como el segundo jugador importante del América dentro de la selección. Buena fuente nos dice hoy la gran mayoría de los ejercicios que trabajó en el parado táctico Javier Aguirre los hizo con Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, y más que la teoría conspiranoica de van a jugar en Torreón, ese es su estadio, conoce la cancha, etcétera, lo que le está gustando al Vasco es lo que vio de Acevedo desde la fecha FIFA de octubre, cuando tuvo muy buenos comentarios de su entrenador de arqueros, de todo el cuerpo técnico sobre los entrenamientos que llevó a cabo Acevedo. Y ojo que SofaScore, que es una de las principales plataformas de estadística avanzada que mide, digamos, el fútbol mexicano y otras ligas, tiene a Carlos Acevedo como el portero número 1 del torneo. Sí, porque le llegan mucho, fue líder en atajadas con 80 a lo largo de la apertura 2025 en las 17 jornadas, pero tiene 7.34 de calificación, mejor que cualquier otro arquero, y ese Acevedo, si no sucede algo extraordinario en la práctica de mañana y el viernes, sería el titular el sábado. Quiero pensar que eso influenciado también por un algoritmo matemático que se basa en eso. Cuando el tal Adal, o sea, sabemos perfectamente. Cuando tu portero es la figura del equipo, sabes que estás malísimo defensivamente. Mal, claro. O sea, por el amor de Dios, ¿cómo termina Santos? Le pasó en algún momento a Jurado con Veracruz, ¿se acuerdan? Sí, claro. No, la figura, no, pues es que le llegan 400 por partido, ¿no?
que lo ponga la estadística y diga que es el número 1, a ver cuál es el tonto que se lo cree. Claro. Ahora, justamente Es como las clasificaciones de la FIFA, ¿verdad? Pues, ¿quién las cree? O sea, esto, imagínate, Nahuel, 6 penales, 4 no le meten, 2 solamente le metieron. 8 portero menos blanqueadas. goleado, 8 blanqueadas en el torneo. O sea, Nahuel es el mejor portero del torneo, pero muerto de risa. León, ¿qué sabes de Obed Vargas y de la Hormiga González para ver si, yo insisto, si ya los está llamando, úsalos? No que los vea nada más en el entrenamiento, que los vea ya en el examen, es decir, en el partido. Pueden llegar a tener Hay que ponerlo, minutos. Acevedo, hay que ponerlo, hay que verlo. Sí, a ver, en el caso de Armando González, la Hormiga no de inicio, ahí está Raúl Alonso Jiménez, que es el centro delantero titular de esta selección de Javier el Vasco Aguirre, pero sí creo que la Hormiga tendrá minutos en esta fecha FIFA. Vamos a ver si contra Uruguay el sábado, una prueba muy dura, contra defensas como Naitan Nández, como Ronald Araujo, como José María Jiménez, más allá de las ausencias, y eso se lo preguntaba yo también a Fidel Ambriz en la zona mixta, de las dos grandes figuras de esta selección charrúa que no están por lesión, Fede Valverde y Darwin Núñez, pero son jugadores de ataque, la defensa de Uruguay es muy fuerte. Entonces yo sí vería a una Hormiga González entrando de cambio. Vamos a ver si contra Uruguay o lo guarda para el partido frente a Paraguay el próximo martes en San Antonio. Y en el caso de Obed Vargas, creo que tiene más posibilidades de meterse ahí a la discusión en ese medio campo con Edson Álvarez, con Eric Lira, con el mismo Gil Mora, con quien ha hecho una muy buena mancuerna desde la selección sub-20 el mes pasado en el Mundial de Chile. Y creo que Vargas sí tiene más posibilidades, tal vez no de arranque, vamos a ver, sobre todo en el entrenamiento de mañana, si tenemos un poco más de información, pero seguro los dos tendrán minutos. Con el saludo, mi querido Lion, y comentamos justamente después de aquel partido de México en Guadalajara, donde el Tal había sido el portero titular, justamente esa misma noche picante, que informamos que Carlos Acevedo iba a jugar justamente en Torreón, porque sí tiene que ver el que Carlos Acevedo pertenezca a ¿tú sí ves esas conspiraciones de las que hablaba León? Yo no sé si sean conspiraciones o no, yo simplemente digo o adelanté que justamente Acevedo estaría en Torreón, tal como el Tal Arrangel había podido estar esa noche en Guadalajara. Ahora, yo te pregunto, mi querido Lion, el que no esté Luis Romo cuando, por ejemplo, hay gente que le gusta a Luis Romo para ser convocado en la lista final de la selección, entre ellos el Tuca, yo pienso que puede ser también una muy buena elección, no sé el sentir tanto de Adalito como de el señor Huerta, pero el que no lo haya convocado otra vez es porque realmente ya lo está dejando de lado y no contemplado. Mira, yo creo que nadie mejor que Héctor Huerta lo dijo el viernes pasado cuando salió esta lista, que se preocupen los que no están en esta fecha FIFA de noviembre. Uno de ellos es Luis Romo, otro es Carlos Rodríguez y uno más podría ser Jorge Sánchez. Jugadores que de una u otra manera han llevado a cabo el proceso, no están en esta convocatoria, y a México después de estos dos partidos, Diony, fuerte abrazo, le quedan únicamente 8 compromisos el próximo año, 2 de ellos solo con jugadores de Liga MX y de MLS, porque ahí puede volver a llamar Javier Aguirre, dado que es el periodo de off-season de la Liga de Estados Unidos, a Obed Vargas y a Irving Lozano, como los ha llamado esta vez, pero sí, claramente será una convocatoria de jugadores de Liga MX con el agregado de Álvaro Fidalgo, que va a entrenar con el equipo tricolor sin ser elegible. Pero estos jugadores, es decir, los elementos que no están hoy, más allá de la Liga MX y de que puede llamarlos en enero, pues creo que la clave, la decisión más importante será que los que llamó se puedan ganar un lugar y no bajarse más. Léase Obed Vargas. Creo que esa es una de las grandes interrogantes que hoy tiene el cuerpo técnico de la selección mexicana. ¿Quiénes son los volantes mixtos que van a acompañar a un, digamos, Gil Mora, a un posible Marcel Ruiz? ¿Quiénes son los demás, no? Yo, la verdad, yo no lo veo así tan macabro la cosa. Y qué pena de que si es cierto esto, de que jugaron en Guadalajara porque el portero es de Chivas y ahora va a jugar en Torreón porque el portero es de Santos, la verdad que vergüenza. Está bien, qué vergüenza, pero ¿te sorprendería? ¿Tú que conoces las entrañas del fútbol? No. Ah, pues ya está. Yo tampoco creo que vaya por ahí, porque argumentos y razones futbolísticas hay, ¿no? Y más que Acevedo, desde hace rato merece una oportunidad, eso que quede clarísimo. Y el Tala ya había sido titular en otros partidos también con el Vasco Aguirre. O sea, yo no creo en esas teorías de conspiración, pero repito, si fuese el caso, pues no me sorprende, ¿no? Ahora, lo de Luis Romo, yo no estoy tan así, Dionisio, de que... Déjame despedir a León. Sí, sí. León, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes, saludos.
Gracias, Adal. Solo agregar brevemente, justo ellos mismos, ¿no? Ambriz, que tiene 2 convocatorias en selección mayor, Vargas, su primer llamado, abren la puerta a la competencia que pueda presentar el mismo Fidalgo, ¿no? Ellos saben que tienen que ganarse y que demostrar como jóvenes por qué están aquí. Gracias, León. Abrazo. Perdón, Tuca. Yo, la verdad, como entrenador, si ya a lo mejor yo voy a poner el otro lado. Ya lo tengo tan conocido que prefiero llamar a los que no conozco. Claro. Yo, la verdad, pienso así, Dionisio, ¿me entiendes? Ahora, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Pero para que quede, para mí, fuera un Luis Romo de la selección, algo fuera futbolístico tiene que pasar. A ver, no fue a la Copa Oro. Sí, está faltando muchas convocatorias. A eso me refiero. Pero eso acordado entre ambas partes, ¿eh? Sí, por eso, pero no es que sea nada más una convocatoria para un partido amistoso. No fue considerado. Aunque sea acordado por ambas partes, igual el técnico dice, está bien, yo entiendo que quizás no quieras venir, pero yo, bueno, por alguna situación. No. Alguna situación pero no de es que no quiso ir. No, por eso, alguna situación de que tiene que ver que no estás, quizás no te sientas en buen momento. Tenía rato que no hacía una pretemporada completa. Bueno, está bien. Y Javier le dijo, aprovéchala, hazla por completo, hazla bien y ahorita olvídate de selección, nada más por este torneo. Por eso te digo, era un acuerdo entre ambas partes. Puede ser, pero de todos modos, a mí me da la impresión que más allá de ese acuerdo, no lo terminó convocando por algo. Porque Javier Aguirre es de los que, ¿qué nos ha vendido Javier Aguirre? El que no quiere estar, que no esté. No está ahí. Pero no es el caso. Tiene que venir a sentir la playera de la selección y el compromiso. Sí, pero no es y cuando él le dice, quiero prepararme acá en una pretemporada, en lugar de estar en la selección, Javier lo puede tomar falta de compromiso. Mira, Luis Romo en la pasada fecha FIFA jugó 94 minutos. Jugó en los 2 partidos. Entró en ambos en 33 minutos el primero y 61 el segundo, contra Colombia y contra Ecuador. El hecho de que no lo haya convocado muchas veces no quiere decir que es un jugador despreciable, es un jugador muy interesante. Ahorita está jugando de líbero con Chivas, ¿no? Y está comandando la zona defensiva de Chivas y lo ha hecho bastante bien. Puede jugarte de contención, puede jugarte de 8. De central. Entonces es un jugador que te puede hacer muchas funciones y con la experiencia que tiene no es despreciable Luis Romo. El caso de Charlie sí creo que es un jugador de club, no de selección. El Charlie en Cruz Azul es un jugadorazo. Pero el Charlie de selección no pasa nada con él. Cuando Edson se lastimó, ¿quién agarró la batuta en media cancha en la Copa América? Fue Luis Romo. Por eso, claro. Pero en estos partidos contra selecciones, sobre todo como Uruguay, tienes que poner, quitando el tema de los lesionados, convocar a lo mejor que tienes y ponerlos en ese partido de arranque. Decía Adal, yo quiero ver a Armando González. Yo también lo quiero ver, pero a lo mejor no arranca. El que arranca es Raúl Jiménez contra Uruguay. Contra Uruguay, quizás lo mete un rato en el segundo tiempo, pero el cuadro titular ante Uruguay tiene que ser lo mejor que tienes y que puedas convocar. Y si no está Romo, contra Colombia, a mí sí me llama la atención. Bienvenidos a Reportes América MX, tu espacio de confianza para analizar todo lo que ocurre con el club más grande de México y también con los jugadores azulcremas que siguen marcando la diferencia en el fútbol nacional. Hoy traemos información de primera mano desde la concentración del Tri, donde el ambiente está encendido y las noticias apuntan directamente a jugadores relacionados con el América. La selección mexicana realizó su primer entrenamiento a puertas abiertas y más allá del entusiasmo de los aficionados, hubo observaciones y decisiones importantes que comienzan a moldear el futuro del equipo rumbo al Mundial 2026. Y sí, hay nombres que resuenan fuerte: Álvaro Fidalgo, Luis Ángel Malagón, Vargas y Ambriz. Fidalgo, por su parte, podría convertirse en una de las grandes novedades del Tri el próximo año, mientras que Malagón se perfila como el portero titular para el proceso mundialista. Lo que se vive en el Tri, lo que se dice en Coapa y lo que la prensa comienza a confirmar, lo analizamos aquí paso a paso en Reportes América MX. El entrenamiento de hoy del Tri fue distinto. El cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano decidió abrir las puertas al público y a la prensa, permitiendo que los aficionados pudieran observar el trabajo y la preparación de los seleccionados. Desde temprano los jugadores salieron al campo con sonrisas, saludando a los hinchas y firmando autógrafos. Pero más allá del gesto simbólico, la jornada tuvo una carga táctica importante. La ausencia de Luis Chávez, lesionado,
dejó un hueco en el mediocampo y esa situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico. No solo buscan un reemplazo temporal, sino un jugador con condiciones similares, buena técnica, inteligencia táctica y capacidad de organización. Y es aquí donde aparece el nombre de Álvaro Fidalgo. El mediocampista del América fue seguido de cerca por miembros del cuerpo técnico que han estado analizando sus movimientos, su lectura de juego y su consistencia durante los últimos meses en la Liga MX. La prensa nacional, incluyendo medios como ESPN y TUDN, ya lo confirmó. Desde hace tiempo el Tri sigue a Fidalgo con seriedad y su posible incorporación al proceso es cuestión de tiempo. El seguimiento de Fidalgo no es improvisado. Desde mediados de año, miembros del área de análisis del Tri comenzaron a recopilar información sobre su rendimiento con el América. El jugador español ha mostrado una constancia poco común, precisión en el pase, control del ritmo de partido, liderazgo silencioso y una capacidad de adaptación que pocos tienen en el fútbol mexicano. Tras la lesión de Luis Chávez, Rodrigo Aguirre, uno de los analistas del cuerpo técnico, propuso reforzar la observación sobre Fidalgo. Durante las últimas semanas, se han revisado videos de sus partidos, estadísticas avanzadas y su impacto en el funcionamiento colectivo del América. Los informes son positivos. Fidalgo mantiene un promedio de 88% de precisión en el pase. Es de los jugadores con más recuperaciones en campo rival y además su disciplina táctica lo convierte en un elemento confiable. Esa consistencia lo ha puesto en la mira del Tri. Y no solo eso, desde hace meses lo vienen convenciendo para integrarse al proceso una vez que obtenga su nacionalidad mexicana, algo que ocurrirá oficialmente el 20 de febrero de 2026. El plan es claro. En enero, antes de que se cierre la convocatoria previa al ciclo de preparación mundialista, Fidalgo será llamado a entrenar con la selección mexicana. El actual cuerpo técnico del Tri tiene una idea muy clara del tipo de futbolista que necesita en el mediocampo. Jaime Lozano quiere jugadores que no solo corran, sino que piensen. Quiere mediocampistas capaces de controlar los ritmos, dominar los espacios y sostener la posesión bajo presión. En ese sentido, Fidalgo encaja perfectamente. Es técnico, inteligente, tácticamente disciplinado y físicamente fuerte. A diferencia de otros mediocampistas, no se desespera bajo presión. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar y cómo conectar líneas. Además, tiene experiencia en partidos de alta exigencia con el América. Ha jugado finales, liguillas y partidos internacionales sin descomponerse emocionalmente. Y eso, para el Tri, es un valor agregado. Lozano ha comentado internamente que busca un organizador moderno, un jugador que piense como europeo pero compita con intensidad mexicana. Y ahí es donde Fidalgo destaca. Su formación en el Real Madrid, sumada a su madurez en la Liga MX, lo convierten en una mezcla ideal para fortalecer el mediocampo del Tri rumbo al Mundial. Los números de Fidalgo son contundentes y explican por qué la selección lo quiere. En la última temporada, con el América, disputó más de 30 partidos oficiales. Promedió 88% de efectividad en el pase. Generó 5 asistencias y participó directamente en 7 goles. Es líder en balones recuperados en campo rival entre los mediocampistas de la Liga MX. Promedia casi 10 kilómetros recorridos por partido. Pero más allá de los datos, hay un aspecto intangible: su influencia en el equipo. Cuando Fidalgo está en la cancha, el América juega con mayor fluidez. Sus compañeros confían en él para iniciar las jugadas y para mantener el control del partido. En los momentos de presión, siempre aparece para dar una salida limpia. Esa madurez competitiva es lo que más valora el cuerpo técnico del Tri. No es un jugador que necesite adaptación, ya conoce el ritmo, los estadios y las exigencias del fútbol mexicano. La selección mexicana vive un momento de renovación, especialmente en la zona media. Con Luis Chávez fuera por lesión, se abre la puerta a nuevas combinaciones. En este escenario, 3 nombres destacan: Álvaro Fidalgo, Fernando Vargas y Juan Pablo Ambriz. Cada uno tiene un perfil distinto y el cuerpo técnico quiere verlos competir. Vargas
Aporta dinámica, recuperación y energía. Es un jugador más físico, con despliegue y llegada. Ambriz, por su parte, tiene técnica, buena pegada y visión, pero le falta constancia. Y Fidalgo es el equilibrio entre ambos, visión, control y mentalidad táctica. Lozano quiere que los tres trabajen juntos en enero, durante las primeras sesiones del Tri del próximo año, para analizar cómo se complementan y qué combinación ofrece mayor equilibrio. El plan es definir antes de marzo el mediocampo base que iniciará el camino hacia el Mundial. Y en ese mediocampo, Fidalgo tiene grandes posibilidades de consolidarse, sobre todo si mantiene el nivel que ha mostrado con el América. En Copa, la noticia fue recibida con orgullo y satisfacción. Para el América, ver a uno de sus jugadores más importantes en el radar del Tri es un motivo de prestigio. El cuerpo técnico de Jardín ha respaldado la posibilidad y considera que Fidalgo tiene la madurez necesaria para asumir ese reto. Fuentes internas del club confirmaron que el propio Jardín habló con Fidalgo sobre esta posibilidad. Le aconsejó mantener la concentración, seguir trabajando con la misma humildad y aprovechar el momento. El brasileño lo dijo claro: cuando el reconocimiento llega, hay que estar preparado. El vestuario también celebró la noticia. Sus compañeros saben lo que Fidalgo representa dentro y fuera del campo. Es el primero en llegar a entrenar y el último en irse. Su ética profesional ha sido un ejemplo para todos. En la prensa, el consenso es total. Si hay un jugador que se ha ganado con mérito un lugar en el Tri, ese es Fidalgo. Pero Fidalgo no es el único nombre del América que suena fuerte en la selección. Luis Ángel Malagón vive su mejor momento como portero y ya se perfila para ser el guardameta titular del Tri en el próximo Mundial. El arquero americanista ha demostrado solidez, liderazgo y un temple que pocos porteros mexicanos tienen. Su desempeño en el América ha sido clave para que el equipo mantenga una de las defensas más seguras de la Liga MX. En los últimos meses, Malagón se consolidó como el portero más confiable del país. Suma 12 porterías en cero y un promedio de 3.8 atajadas por partido. Sus reflejos, su control del área y su manejo con los pies lo han convertido en el candidato natural para defender la portería del Tri. Dentro del cuerpo técnico de Jaime Lozano, consideran a Malagón el proyecto a largo plazo en esa posición. Si su evolución continúa al ritmo actual, será el segundo jugador importante del América en el Mundial 2026. Históricamente, el América ha sido uno de los clubes que más jugadores ha aportado a la selección mexicana. Y este nuevo ciclo no será la excepción. El club no solo forma futbolistas competitivos, también los prepara mentalmente para la exigencia internacional. Fidalgo y Malagón son ejemplos de ese trabajo. Ambos se han ganado el respeto dentro y fuera del club. El primero, por su inteligencia y liderazgo. El segundo, por su temple y consistencia. La directiva americanista considera que su participación en el Tri fortalecerá la imagen del club y reafirmará su papel como pilar del fútbol mexicano. En la era de Jardín, América no solo compite para ganar títulos, también está contribuyendo a la evolución del fútbol nacional. La posible incorporación de Fidalgo representa un paso importante para el Tri. Le da variedad táctica, calidad en la construcción y una mentalidad diferente. El mediocampo mexicano ha carecido de un jugador que combine técnica, pausa y liderazgo desde la salida de Andrés Guardado. Fidalgo puede ocupar ese rol. No es un mediocampista defensivo ni un volante ofensivo clásico. Es un organizador, un conector, el jugador que da sentido a la posesión. Su estilo recuerda al de futbolistas europeos con visión global del juego. Además, su experiencia en el América, donde las exigencias son máximas, lo ha preparado para enfrentar la presión de representar a México en torneos internacionales. Si se consolida en el Tri, el equipo ganará equilibrio, orden y una salida clara desde el mediocampo. El calendario del Tri rumbo al Mundial está diseñado para integrar nuevos jugadores en 2026. La idea es que en enero
se sumen futbolistas que puedan adaptarse rápido al sistema de Lozano. Fidalgo estaría entre los primeros llamados del año, coincidiendo con la recta final de su proceso de nacionalización. Aunque su convocatoria oficial dependerá de los tiempos administrativos, su integración al grupo se dará antes de febrero para que comience a trabajar con la estructura del equipo. La competencia en el mediocampo será intensa, pero el cuerpo técnico lo considera una pieza que puede marcar la diferencia. Mientras tanto, Malagón seguirá consolidándose como figura del Tri, participando activamente en los partidos de preparación. Si ambos llegan al Mundial, el América tendría representación directa en dos de las posiciones más importantes del campo, el mediocampo y la portería. La noticia ha generado repercusión en los principales medios deportivos del país. En ESPN, David Faitelson afirmó: si Fidalgo obtiene la nacionalidad mexicana, su llamado al Tri es inevitable. Tiene nivel, experiencia y carácter. Es el mediocampista que México necesita. En Fox Sports, Rubén Rodríguez aseguró que el seguimiento del cuerpo técnico es constante, no es rumor. Fidalgo ya está dentro del radar formal del Tri. El proceso está avanzado y la convocatoria de enero es parte del plan. Y en Tuden, los analistas destacaron la importancia del portero americanista. Malagón no solo es el mejor portero de México, también el más confiable. Está hecho para competir en el Mundial. La coincidencia en los medios es clara. América vuelve a ser el epicentro de la selección mexicana. En conclusión, el entrenamiento a puertas abiertas del Tri dejó mucho más que sonrisas y fotos con los aficionados. Dejó señales claras de que el futuro inmediato de la selección mexicana tiene color azul crema. Álvaro Fidalgo será convocado en enero de 2026 para integrarse al grupo y competir por un lugar en el mediocampo. Luis Ángel Malagón ya es parte del proyecto rumbo al Mundial y se perfila como uno de los pilares del equipo. Junto a ellos, jugadores como Vargas y Ambriz completan un mediocampo joven, competitivo y con hambre de trascender. El trabajo de observación del cuerpo técnico del Tri refleja una búsqueda de equilibrio y calidad, y el América, una vez más, está aportando a esa reconstrucción. El americanismo tiene razones para sentirse orgulloso. El club no solo domina la Liga MX, también marca el rumbo de la selección mexicana. Como dijo un periodista en la conferencia de hoy, cuando América está bien, el fútbol mexicano también lo está. Y con Fidalgo y Malagón en este proceso, parece que el Tri va por ese camino.